Ok, en este punto pues solo hemos implementado una red neuronal que tiene, pues recuerden que estamos en red neuronal en monocapa todavía. Tenemos una red neuronal que solo tiene una neurona, que es una de line. Como tal hicimos con el perceptrón, nosotros podemos tener más de una neurona, podemos tener dos, tres, de acuerdo al número de salidas que se quieran, ¿no? Uno puede tener una red neuronal pues cuya primera salida sea algo y su segunda salida otra cosa, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar una red neuronal, voy a llamarla de line, dos neuronas. Entonces, vamos a implementar una red line, ¿cierto? Que nos va a reconocer ¿qué? Esta red neuronal, ¿qué nos reconoce? Nos va a reconocer en su primera salida, ¿cierto? ¿Qué? La suma. Y en su segunda salida, ¿qué nos va a reconocer? Dos veces la primera más la segunda, ¿cierto? Entonces, aquí la neurona cambia un poco, ¿cierto? Porque ya vamos a tener dos neuronas. Entonces, bueno, ya le voy a poner otro nombre, voy a ponerle red neuronal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Los pesos, pues hay tanto pesos para la primera neurona como para la segunda neurona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y también hay umbral o el peso del bias para la primera y para la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto ya no es un vector, sino una matriz. Al igual que esto ya no es un valor, sino un vector. Entonces, tenemos entrada neta, neurona 1, ¿cierto? Entonces, la entrada neta de la neurona 1, ¿qué sería? Los pesos, pero ¿en qué? En la primera fila. 0,2 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y para la segunda, y bueno, ¿y teta en qué? En 0. Y para la salida neta de N2, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Perdón, entrada neta de N2, ¿cierto? Sería. Pero los pesos ahora en qué? En la primera fila. Y tenemos el valor de teta para la segunda neurona. ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces, bueno, tenemos la salida de la neurona 1, ¿cierto? Y la salida de la neurona 2. ¿Y bajo qué función trabajan? Ambas. ¿Con la función lineal? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Bien, ¿qué cambios hay adicional a esto? ¿Cierto? Entonces, voy a borrar unas cosas que tengo acá para dejar, digamos, de una forma más tranquila esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que la primera salida es la suma, pero la siguiente salida es dos veces la primera más la segunda. Entonces, ¿cuánto sería dos veces la primera más la segunda? Aquí. 5 acá. 5 también. 4 por 1. 4 más 1 acá. Sería 4 más 2, 6. Y acá, 4. Ah, no, 3, sí, tienen toda la razón. Bien, solo he hecho esa modificación. Vamos a ver si con esas entradas yo puedo entrenar. Ahorita ya les vamos a hacer una cosa adicional que también se hace. Y que también nos lo proporciona ese calean, ¿sí? Ese calean. Entonces, bueno, pero primero es tocar esta vaina. Bueno, tenemos la evolución del error. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Ahora, teta va a ser un random, pero ¿de qué tamaño? 2. Y el otro va a ser una matriz de 2, ¿por qué? Como tenemos dos neuronas, ¿y cuántas entradas tenemos? ¿Cuántas entradas tenemos? Dos, X y Y. ¿Sí? Entonces tenemos que es dos filas, dos columnas. Y recuerden que está entre menos 1 y 1. Aunque realmente en este adeline realmente los pesos pueden ser cualquiera realmente. ¿Sí? Pero utilicémoslos entre 0 y 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahora ya vamos a tener que la salida obtenida, ¿cierto? Bueno, aquí se me olvidó algo muy importante, es que esto retorna ¿qué? Un array que contiene la salida n1 y la salida n2, ¿vale? Esas otras modificaciones que había que hacer. Ahora ya no es una neurona, si son dos neuronas en la misma capa, pero son listo. Ahora, ¿qué va a pasar por acá? Entonces, evolución del error, eso va a ser exactamente lo mismo, pero va a haber un cambio acá. Que esto ya que es red neuronal, ¿cierto? Y la salida obtenida, ¿cierto? Ya va a ser distinto acá. En las entradas tenemos muchachos que, muchachos están distraídos, pero presten algo de atención. Se siento que estoy hablando solo. Entonces, la entrada actual,
¿cierto? Pues conserva los dos primeros, ¿sí o no? Ahora, la primera salida sería, ¿cierto? Desde 2 hasta 4. ¿Sí me entienden lo que acabo de hacer ahí? Que sería 2 y 3. Recuerden que la indexación de Python nunca incluye el último, eso es cosa del lenguaje. ¿Sí? En Python los rangos siempre, los rangos son abiertos al final. Entonces ese 2, 4, ¿qué incluiría? 2, 2 y 3. Entonces yo tengo que la salida obtenida, ¿cierto? Pues la red neuronal es esta. Esto me devuelve, ¿qué? Un array. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera es salida deseada en 0 menos salida obtenida en posición 0. ¿Y la otra qué? En la posición 1. Se toma el error global es la suma para ambas neuronas. ¿Sí? Como está en la misma capa, tomamos el error global como la suma de ambas neuronas. Eso es lo que diferencia. Y aquí el entrenamiento es cambia un poco, ¿sí? En ese aspecto. Ya lo van a ver en la gráfica, ¿sí? Que es lo que quería que vean. Entonces, bien, salida deseada en 1, salida obtenida en 1. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa si el error es menor o igual que el error aceptado? ¿Qué tomamos? No, tenemos que hacer un cambio en los pesos. O sea, si el error global es menor que el error, pues tenemos que seguir iterando. O sea, lo que yo quería llegar. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí el patrón sería 2, 4, ¿cierto? Tomamos 2, 2, 4. ¿Y qué pasa? Salida obtenida y el error del patrón, ¿qué sería? Entonces, error del patrón para la neurona 1 y el error del patrón para la neurona 2. Para la neurona 2. Entonces, aquí es 0, ¿cierto? Aquí es 0. Aquí es 0. ¿Aquí qué tenemos? Con 1, ¿no? ¿Estamos allí? Con 1. Y ahora los pesos cambian, porque serían pesos en 0, J. ¿De quién serían pesos en 0, J? ¿A qué neurona corresponde? ¿A qué neurona corresponden, muchachos? Fila 0. A la primera, ¿sí? Bien. Y luego tenemos para la neurona, ¿qué? Para la otra neurona, ¿cierto? Entonces actualizamos los pesos para la segunda neurona. 1, ¿cierto? Esto realmente uno lo podría parametrizar, pero aún no lo haremos. Neurona N2. ¿Estamos ahí? Entonces actualizamos para neurona 1 y actualizamos para neurona la neurona 2, ¿vale? Ahora bien, tenemos que mover ahora para el teta. Teta de 0, ¿cierto? Y teta de 1. Teta de 0, teta de 1. ¿Sí? Recuerden que el primer teta es el bias o el umbral de la primera neurona y teta de 1 es el de la segunda neurona. Y de nuevo, esto va en base al error, ¿cierto? Que es lo que queremos disminuir. Y bien. Listo. Entonces yo creo que ahí ya debería estar. ¿Qué más cambios nos hacen falta? Las pruebas, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, sería la salida deseada, ¿qué sería? 2 hasta 4, ¿cierto? Las imprimimos. Y yo sospecho que aquí ya debería de funcionar. ¿Ustedes qué opinan? ¿O no opinan nada? No sé, ustedes no hablan. Entonces, pues, ¿qué más ánimo un cementerio que esto? Entonces, yo creo que el desarrollo de software estaría, ay, profe, tal cosa. Ven redes neuronales y se aburren. Entonces, Adeline 2, neurona. De ese que falle. ¿Ah? No, pues que uno que a veces como defraudado. O sea, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Neurona, ¿en dónde está? ¿Quién está invocando neurona? Línea 68. Aquí está. Red. Neurona. Vale. Ahora qué. El 12 pasa. Claro, porque es columnas menos 2. ¿Por qué es columna menos 2? Porque primera columna, primera entrada. Segunda columna, segunda entrada. Tercera columna, salida. Cuarta columna, salida. Por eso es que los modificamos allí. Y ahí está. ¿Sí? Bien, muchachos, observen algo. Solo hemos utilizado unos datos de entrenamiento pequeños. Solo han visto porque realmente la función suma es infinita y la función 2x más y también es infinita. Entonces vamos a incluir ahora
A esto se le conoce como error de entrenamiento. Estas son las gráficas que ya les voy a solicitar en el taller 1, ¿sí? Entonces, este es el error de entrenamiento, ¿cierto? Ahora voy a hacer un cambio, muchachos. Resulta que, pues uno también tiene que probar si realmente la red neuronal es buena con todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el error sencillamente, el error red neuronal Adeline, ¿sí? Red neuronal Adeline. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a incluir unas entradas que nos vamos a inventar. Voy a llamar las entradas, estas son entradas de entrenamiento. Y voy a conocer unas entradas ¿de qué creen? De pruebas, ¿cierto? Entradas de pruebas. Entonces, vamos a inventarnos una entrada de pruebas. Por ejemplo, aquí puede ser 6, 7. Aquí puede ser 2, ¿qué? 2, 6. Aquí, ¿qué puede ser? 1 y 8. Aquí, por ejemplo, 9 y 9. Pues incluyamos más. Incluyamos otras más. Claro, entonces exactamente, deberían dar los resultados correctos, así nos las usemos para entrenar. Porque las otras entradas son las que usamos para entrenar, ¿estamos allí? O sea, estas son las que usamos para calcular los pesos. Pero eso debería ser global. Pues debería funcionar con cualquier función de suma y con cualquier 2x más y. ¿Sí? A eso vamos a ir. Entonces, bien, 9, 9, aquí voy a poner 18 y aquí voy a poner, ¿qué? 1 y 7, supongo yo. ¿Cuánto es 6 más 7? ¿Cuánto es 12 más 7? 12 más 7, no. 19, sí. 19. ¿Cuánto es 2 más 6, 8? ¿Y 4 más 6? 10. Aquí que tengo 1 y 8, 9. 2 y 8, 10. 9 más 9, 18. Y 18 más 9, pues 27. 10 más 8, 18. Y 20 más 8, 28. 1 más 7, 8. Y 2 más 7, 9. Esas voy a llamar las entradas de prueba. Entonces voy a hacer unos cambios acá. La de entrenamiento. Entonces realmente el algoritmo le entra el algoritmo de entrenamiento. Entrada actual, creo que es aquí. Entradas en lugar de entradas, entradas de entrenamiento. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es las pruebas, ¿cierto? Resulta que, muchachos, yo aquí ya puedo mirar el tema del error, ¿cierto? De entrenamiento, pero nos da un error global. El error es mejor mirarlo a medida que la red neuronal se va entrenando. Uno puede mirar cómo se va comportando el error global o el error de entrenamiento, perdón, el error de validación, el error de las pruebas. Entonces voy a hacer una modificación. El de line también me va a recibir ¿qué? Las entradas de pruebas. Sí, porque necesito ver cómo evoluciona el error a medida que la red neuronal es entrenada. Es una de las tantas gráficas que le dan a ustedes ese caleo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, yo aquí tengo la entrada, bueno, voy a cambiarles el nombre. Entonces, error aceptado y serían entradas de ¿qué? De prueba. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo cuando calculo el error acá, ¿cierto? Voy a tener en cuenta ¿a quién? A las entradas de prueba. Entonces aquí voy a aprovechar y voy a crear un nuevo array que se va a llamar evolución del error de ¿qué? De pruebas. Entonces igual a n.array, ¿cierto? Cerramos acá. Entonces, evolución del error de pruebas. Entonces va a ser muy similar. Evolución del error de pruebas. Acá lo tengo. Ya van a ver. Evolución de error de pruebas. Esas son las dos gráficas que deseo ver. Igual a np.append. Vamos a añadir a evolución de error de prueba. Le vamos a añadir el error de pruebas. ¿Y el error de pruebas qué es? Pues, muchachos, es probar la red neuronal ¿con quién? Con las entradas de prueba. Entonces vamos a ver for i in range de 0, esto sería filas, pero filas sería del otro, entonces entradas prueba
entradas pruebas, punto shape. Entonces necesitamos son las columnas, entonces sería de 0. Entonces es lo mismo que acá, pero solo va a cambiar algo. Exactamente lo mismo, pero lo que va a cambiar es el nombre, que sería, yo lo llamé error pruebas, ¿no? Error pruebas, error pruebas, error pruebas inicialmente de 0. Y acá en entradas pruebas, la entrada actual sería ¿con quién? Con entradas pruebas. ¿Me siguen allí? Pues básicamente es calcular otro error. ¿Listo? Es calcular otro error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, este error de evolución del error de pruebas, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a dejar por acá. Entonces, dame es que todo por acá. No me enrede. Bien, y este viene siendo el error de pruebas. Pruebas, no, pruebas. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Error de pruebas, ya lo tengo acá. ¿Qué más iba a hacer yo? No, era eso. Ah, bueno, y debo dividirlo entre dos, ¿no? Porque es error cuadrático medio. Error pruebas, igual. Error pruebas, ¿qué? Dividido 2. Vale. ¿Listo? Entonces, hasta allí no he hecho nada extraño. ¿Y qué va a pasar acá? Además de la evolución del error, vamos a devolver ¿qué? El error de... Creo que llama evolución error pruebas. ¿Cómo le puse yo? Evolución error pruebas. Eso es lo que voy a devolver también. Entonces acá voy a crear una nueva variable que se llama error tras pruebas. Aquí sería. Entonces voy a devolver evolución error pruebas. Lo voy a devolver allí también. Entonces voy a plotear eso. Entonces aquí ya cambia porque sería, aquí está. Es este mismo, pero voy a poner, ¿de qué color lo coloco? Muchachos, ¿de qué color lo coloco? Pues ponga azul, pongámoslo rojo, ¿cierto? Y falta plt.legend, ¿cierto? Quiero que la primera se llame, sería error de entrenamiento, y el segundo se llama error de validación o error de pruebas. ¿Listo? Listo. Voy a poner en la posición -1. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa acá? Ok, no. Por ahora dejémoslo así. Error de pruebas, error de entrenamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a echarle. Tengo un problema que está en la línea 60. Sí, se me olvidó colocar la variable. Son cosas que se me olvidan. 60. Aquí está. For y in range. Listo. Vale. Hay un error acá. Entradas pruebas punto shape. Sintaxis inválida. Porque aquí van 2 puntos. ¿Sí? ¿Van 2 puntos ahí? ¿En un for? Ah, sí. Entradas no está definido. Eso está en la línea 118. Bueno, al menos ya el error se salió. Ah, pues claro. Esto sería entradas de entrenamiento. Entonces, entradas de entrenamiento por acá. Control B, control B. Listo, y poco a poco van. Entonces, bueno, no ploteó el otro, ¿no? No lo mostró. Solo mostró el error de pruebas, pero no puede ser exactamente el mismo que error de entrenamiento. Eso no tiene sentido. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasó. A ver yo qué ploteé. Claro, miren lo que ploteé. ¿Lo ven? 2 veces el mismo. Y miren, muchachos, cómo la cosa va variando. Bueno, ahí el error de entrenamiento inició alto, ¿cierto? Pero miren el error de pruebas. No, pues eso es aleatorio, ¿no? Pues volvamos a correr. Esto ya depende. El error de pruebas, pues en este caso es más elevado. Lo que pasa es más elevado porque tenemos números más grandes. También tiene, o sea, el conjunto de entrenamiento son números pequeños. Y el conjunto de pruebas es un error. El conjunto de pruebas tiene un error más grande porque la diferencia es más grande. Esa es la razón.
Ahora, ¿qué pasa acá, muchachos? ¿Qué ven? El error de entrenamiento, ¿cierto? Va bajando de acuerdo también con el error de las pruebas. Quiere decir que estamos haciendo un buen entrenamiento. Estas dos gráficas van a ser muy importantes para estudiar algunas cosas que tenemos del algoritmo de backpropagation. Backpropagation tiene unas debilidades fuertes que hay que considerar. Entonces, muchachos, ¿me siguieron esta idea acá o no? Entonces, por eso es muy importante el uso de Matplotlib. Yo les dije, aquí vamos a plotear hasta sangrar, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos, de la implementación? ¿Ninguna? ¿Sentimientos? Están como con pereza. Sí, yo les comparto, no hay problema, ¿sí? Entonces, ya les comparto. Vale, muchachos. Entonces, yo los veo como muy estáticos, pero bueno, ya les voy a compartir.